Butler Monterde, CEO de Genia Global Energy, empresa especializada en tecnología y desarrollo de proyectos de gases renovables. Gabriel nos ofrecerá una ponencia que lleva por título Circularidad agroenergética, solución al problema de la paja del arroz. En nada se coloque el micro. Comenzará su exposición. Esto está bien. Se sube, se sube. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización, a Prensa Ibérica y al Periódico del Mediterráneo la oportunidad de invitarnos a este evento. Hoy tengo un reto con todos vosotros y es poder explicaros 5 años de desarrollo tecnológico para transformar un problema que lleva 200 años en menos de 20 minutos y sin que ustedes se me duerman. Mi nombre es Gabriel Butler, soy el CEO de Genia Bioenergy y hoy vamos a explicarles cómo una tecnología revolucionaria permite el desarrollo de plantas de gas renovable para valorizar la paja del arroz y que actualmente es una alternativa sostenible a la actual gestión de la paja del arroz en la Albufera de Valencia y además en muchas partes del mundo. Hablemos de Genia. Genia es una empresa valenciana que nace en el Parc Científic de la Universidad de Valencia con una misión clara: queremos cambiar el mundo. Queremos cambiar la forma en la cual las personas y las empresas entienden el uso y la gestión de la energía. Y eso lo hacemos a través de nuevos modelos de economía circular, sostenibilidad ambiental y descarbonización. Tenemos 3 líneas de negocio. Por un lado, Genia Solar Energy, en la cual desarrollamos plantas fotovoltaicas y proyectos de hidrógeno verde. Por otro lado, tenemos Genia Bioenergy, en los cuales somos especialistas en gases renovables. Sabemos transformar los residuos en energía, producimos biogás y biometano y modelos de economía circular. Y en Genia Energy Solutions, en las cuales nos dedicamos a la eficiencia energética y a desarrollar tecnologías de IoT. Pero no solamente lo que hacemos y cómo lo hacemos, sino para quién lo hacemos. Actualmente, Genia está trabajando para las principales multinacionales, aportándoles valor y ayudándoles a transformar, a descarbonizar y a desarrollar nuevos modelos de economía circular. Para nosotros, en Genia Bioenergy, poder transformar los residuos en energía es un arte, porque la bioenergía reúne competencias y experiencia en diferentes ámbitos. Para poder hacer bioenergía tienes que saber de procesos industriales, tienes que saber de procesos químicos, tienes que saber de procesos biológicos, de normativa ATEX, de purificación de gases, de normativa de residuos. Son competencias muy complejas y además en Genia sabemos desarrollar tecnologías. Por eso abarcamos todo lo que es la cadena de valor, desde el análisis y modelización de tecnologías y mercados, el desarrollo de proyectos, ingeniería integral, la construcción de lo que son los proyectos, la operación y mantenimiento y la gestión técnica y biológica de ese tipo de infraestructuras. Ahora vamos a hablar del proyecto de la paja del arroz. ¿Quiénes son los promotores del proyecto? Por un lado está Genia Bioenergy como empresa tecnológica y por otro lado tenemos a Naturgy y Enagás Renovables, que son 2 de las mayores empresas gasistas que hay en este país y que han apostado por la tecnología de Genia Bioenergy y para la cual hemos constituido Rise to Energy, que es el vehículo que va a canalizar las inversiones para poder transformar y de verdad que este proyecto sea una realidad. Además, el proyecto de la paja del arroz ha sido declarado de carácter estratégico. Es el primer proyecto, dicho por la Administración, que ofrece una solución de verdad real, sostenible y factible para el problema de la recogida, el almacenamiento y la gestión y valorización de la paja del arroz. Pero ¿cuál es la problemática real que tenemos actualmente con la gestión de la paja del arroz? Tenemos grandes dificultades en su utilización y gestión. La paja del arroz tiene un alto contenido en sílice. Eso hace que no sea muy útil para la producción de biomasa a la hora de producir grandes cantidades de ceniza. Por otro lado, no sirve para el tema de la alimentación animal, produce desgaste en los dientes. Por otro lado, el
el contenido que tiene en celulosa y las propiedades que tiene la propia paja hace que energéticamente necesites 3 veces más energía para picar la paja del arroz que cualquier otro cereal. Además, estamos hablando que es un almacenaje dificultoso, es decir, es un residuo húmedo que produce fenómenos de fermentación, incluso fenómenos de autoignición, es decir, si almacenamos la paja, fermenta y se puede pegar fuego. Por otro lado, tenemos problemas y dificultades en la recolección y su almacenamiento. Tenemos que acceder a terrenos fanganosos para poder sacar esa paja de ahí, sí o sí. Y luego, por otro lado, la dependencia sobre el clima. Debemos de poder hacerlo en cualquier condición climatológica. Llueve, trueno, diluvie, tenemos que poder sacarla. ¿Qué es lo que sucede y cuáles son las prácticas agrarias que se vienen haciendo los últimos 200 años? Por un lado, el retrobateo en campo, es decir, que hacemos con la paja del arroz, la mezclamos con lo que es la tierra. ¿Eso qué produce? Produce anoxia, produce putrefacción del agua, es decir, estamos poniendo carga orgánica en lo que es la tierra y generamos una proliferación de plagas, además de malos olores. Eso se ha demostrado que además reduce la capacidad de producción de las tierras. ¿Cuál es la otra solución? La solución de la quema de la paja del arroz. ¿El problema que generamos? Pues generamos cantidades ingentes de toneladas de gases de efecto invernadero. Pero es que además estamos emitiendo partículas que tienen un impacto muy importante en la salud pública. Eso además está prohibido terminantemente por la Unión Europea. Y es un problema que sufrimos millones de valencianos en determinadas temporadas del año, justamente en estas, durante 2 semanas, estamos sufriendo millones de toneladas de partículas que afectan a la salud pública y que tienen un impacto no solamente en el medio ambiente, sino en la salud de las personas. Pero este problema no solamente está en Valencia, estamos hablando de que es un problema global. La práctica de la quema de la paja del arroz es algo que se hace a nivel mundial, en India, en China y en Sudamérica. ¿Qué efectos produce esta situación y si de verdad estamos entendiendo? El proyecto de la paja del arroz que estamos desarrollando en Comunidad Valenciana pretende poder evitar que se quemen hasta 50.000 toneladas de paja del arroz. ¿Pero qué volumen es ese 50.000 toneladas? Estamos hablando de más de 100 piscinas olímpicas, es decir, cogemos 100 piscinas olímpicas, las llenamos de paja del arroz y les prendemos fuego. Ríanse ustedes de las fallas. Y el impacto ambiental que tiene la quema de 100 piscinas ardiendo durante semanas es un impacto muy importante, tanto en el medio ambiente como en la salud de las personas. Pero si luego pensamos más allá, ¿qué impacto tiene a nivel mundial? Pues en el mundo se generan todos los años 400 millones de toneladas. Señores, estamos hablando de un problema ambiental global que gracias a esta tecnología valenciana podemos solucionar. Volviendo otra vez a Valencia, 50.000 toneladas, estamos hablando de 15.000 campos de fútbol que arden todos los años durante unas semanas pues para poder solucionar ese problema ambiental. En toneladas estamos hablando de más de 15.500 toneladas de CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera. Estamos hablando de 3.800 árboles, unos 2.800 coches que podríamos retirar o 107 autobuses al año. Estamos hablando de un impacto muy importante. Por eso, cuando planteamos los objetivos de este proyecto, planteamos y diseñamos un proceso tecnológico que fuera también un proceso social y que permitiera valorizar la paja del arroz de una manera sostenible. Por un lado, tiene que ser social, es decir, tiene que permitir desarrollar modelos de economía circular que permitan transformar nuestra economía. Tiene que ser catalizador de empleo, tiene que ser catalizador de innovación y, por otro lado, debe poder mejorar las prácticas agrarias de los agricultores. El proyecto se tiene que plantear como un proyecto que sea una herramienta para la mejora de la competitividad de los agricultores y no como un incremento de coste de sus operaciones. Por otro lado está la parte política, es decir, tenemos unas exigencias de cumplimientos de normativas y tenemos ahora con el REPowerEU que cumplir unos objetivos de producción de gases renovables para desplazar el gas de origen fósil y debemos de ser capaces de poder canalizar esas ayudas a la innovación para que de verdad podamos invertir en la madurez de tecnologías que permitan transformar sectores. Tecnologías como la que hemos desarrollado en Genia Bioenergy y en la que hemos tenido que afrontar diferentes retos. Por un lado, los retos en la recolección, es decir, la solución de la recogida de la paja del arroz debe ser global, es decir, no solamente solucionar el problema de la Comunidad Valenciana, sino que las prácticas agrarias de cultivo de la paja del arroz no tienen nada que ver en Andalucía, por ejemplo, como en la Albufera de Valencia. Entonces, deberíamos poder recolectar en terrenos pantanosos, en marjales y en marismas. Por otro lado, debemos hacer una recolección eficiente y en un corto espacio de tiempo, tener en cuenta que es un cultivo que normalmente se hace una vez al año y se tiene que recoger en semanas. Y por otro lado, tenemos que hacer un sistema que se acople a la siega, es decir,
no podemos tener que volver a entrar varias veces en el terreno. Luego, en el mismo momento de la siega, debemos de ser capaces de poder estar recolectando esa paja del arroz. Por otro lado, hablamos de la estacionalidad. Es un residuo que se produce en un momento determinado del año que necesitamos almacenar en las intercampañas para poder ir trabajando y valorizándolo y luego almacenarlo de una forma que permita conservar su potencial de biogás y que permita un fácil manejo y una baja ocupación de los espacios. Y luego, los retos en la digestión anaerobia. Estamos hablando de un material lignocelulósico que tiene muy baja cinética, quiere decir que cuesta muchísimo digerirlo con procesos convencionales de biogás. Por otro lado, un muy bajo contenido de nitrógeno y, por otro lado, es muy difícil conseguir mezclas con los sodios totales, es decir, es muy difícil conseguir mezclas en las cuales podamos poner mucha paja con poca agua para que los digestores sean más pequeños. Y luego, además, como es un proyecto global, necesitamos poder desarrollar estas tecnologías en cualquier parte del mundo y permitir que ese biogás se pueda purificar y producir biometano. Pero en muchas zonas remotas no tenemos energía eléctrica. Luego, tecnologías de purificación de biogás a biometano, como lo son las membranas, que necesitan altas necesidades energéticas eléctricas, no las podemos hacer. Luego, hemos desarrollado los procesos para que podamos utilizar una tecnología que se llaman aminas, que necesitan calor, que podemos obtener en cualquier parte del mundo y que permite limpiar lo que es la parte del biogás. Cronología del proyecto. Claro, cambiar el mundo no iba a ser fácil. Llevamos 5 años trabajando en lo que es el proyecto. El proyecto se inicia en el año 2017 en unas charlas en la Albufera en la cual se planteó la problemática ambiental que sufría la ciudad de Valencia a causa del problema de la paja del arroz. Nosotros hablamos con Negia y les dijimos, oye, hemos desarrollado un proyecto en Leeuwarden, en Países Bajos, que es la primera planta industrial de tercera generación que está digiriendo madera, es decir, somos capaces de digerir lignocelulosa. Creemos que podemos adaptar esta tecnología a las necesidades de la paja del arroz para poder transformar ese modelo. Bueno, pues estuvimos haciendo diferentes investigaciones y desarrollo, hicimos pruebas en laboratorio, posteriormente hicimos a escala industrial y a escala preindustrial. Estas pruebas, por ejemplo, fueron financiadas por Negia, en las cuales a través de AINIA pudimos demostrar que la tecnología funciona y es eficiente para poder valorizar lo que es la paja del arroz con el sistema que hemos desarrollado. Posteriormente hemos hecho diferentes estudios para trabajar la recolección y el almacenamiento y los retos logísticos que tenemos que afrontar para este tipo de proyectos y luego la selección de los emplazamientos. Actualmente, ¿dónde nos encontramos? Hemos validado la idoneidad del residuo, es decir, somos capaces de producir biogás con la paja del arroz, hemos validado la tecnología y la preingeniería está realizada, hemos validado a escala preindustrial el proceso, tenemos todos los estudios teóricos y prácticos de los sistemas de recogida y almacenamiento, hemos analizado la calidad del biogás, identificado los puntos de interconexión, cerrado la localización, tenemos los estudios de viabilidad técnico y económicos y, por otro lado, tenemos el apoyo del capital privado y, por supuesto, el apoyo de la administración pública para desarrollar las inversiones que son necesarias para poder impulsar este primer proyecto en Comunidad Valenciana. Los timings. Q1 de 2023, estamos en fase de ingeniería, vamos a iniciar la autorización ambiental integrada en Q1 de 2023, en paralelo vamos a estar desarrollando y seguimos, hoy estamos haciendo pruebas de recolección, de almacenamiento, de trabajo para determinar y mejorar todos los procesos y buscar la eficiencia. La idea es poder tener fully permitted en Q2 del 2024 e iniciar la construcción para que la planta pueda estar en operación en Q4 del 2025. Descripción del proyecto y de la tecnología. Para no entrar en complejidades de lo que es el proceso, lo que les vamos a explicar que es un proceso innovador de digestión de lignocelulosa para digerir en un proceso multifase. Es decir, tenemos innovaciones en diferentes procesos físico-mecánicos para poder trabajar lo que es la paja del arroz, tenemos innovaciones en diferentes procesos físico-químicos para poder trabajar lo que es la parte de la lignocelulosa y luego tenemos unos sistemas de digestión multifase en los cuales especializamos las bacterias para que los diferentes procesos, tanto de hidrólisis, digestión aerobia o postdigestión, hagan el trabajo que nosotros necesitamos que hagan para que produzcan el biogás con la mayor eficiencia. Por otro lado, hemos podido trabajar los retos logísticos, es decir, el proyecto tenía que afrontar un modelo de kilómetro cero. Hemos trabajado las maquinarias para poder acceder a lo que son las parcelas en la región de la Albufera, para los vehículos de recogida, el tratamiento in situ, lo que es el transporte y el almacenamiento pulmón. Y luego, aparte, lo estamos diseñando para que sea
un proceso que pueda funcionar independientemente de cualquier condición climatológica. Debemos ser capaces en 2 semanas o en 3 semanas de recoger toda la paja del arroz, llueve, trueno y diluvie, para poder almacenarla e ir trabajándolo durante todo el año. Todos los costes de lo que es el proyecto, tanto de maquinaria como de innovación, se tienen que acometer, es decir, tenemos que aportar estas maquinarias a los agricultores para que puedan mejorar la eficiencia de sus prácticas agrarias y poder sacar la paja del arroz. El proyecto se diseña con un modelo, como os he comentado, de kilómetro cero, es decir, se producen los procesos de recogida y en muy corto espacio de tiempo tenemos diferentes almacenes pulmón donde estamos almacenando esa paja del arroz, ¿vale? Y la estamos conservando. Y a partir de ahí, desde donde está ubicada la planta, con unas lanzaderas, durante el resto del año vamos recogiendo. Luego, el impacto para el agricultor es mínimo porque no tiene costes logísticos. Sacamos la paja del arroz y la llevamos a un almacén pulmón que está muy próximo a las zonas de cultivo y durante un año vamos abasteciendo la planta para esa valorización que necesitamos. Diagrama de bloques. Por un lado tenemos la parte de generación de residuos, aproximadamente unas 50.000 toneladas de paja del arroz y unas 25.000 toneladas de purines, para qué hablar de los problemas con los purines, de contaminación de acuíferos, olores, etc, etc. Va a la planta de digestión anaerobia. Por otro lado, hay una planta de upgrading asociada y estamos produciendo unas 980 nominales metros cúbicos hora de biometano que se van a inyectar a la red de distribución y que van a permitir un abastecimiento de unos 81 gigavatios hora térmicos. Por otro lado, vamos a producir digestatos como enmiendas fertilizantes que van a volver a la agricultura, es decir, de un problema estamos generando diferentes soluciones, desplazamos el gas de origen fósil, estamos reduciendo las emisiones y estamos produciendo nuestras propias enmiendas fertilizantes. Estamos hablando que es un proyecto que va a ofrecer esa solución durante más de 20 años y que hablamos de un CAPEX aproximado de unos 23 millones de euros, 25 dependiendo al final el manejo de las maquinarias que tengamos que aplicar para poder recogerlo. Resumen del proyecto. Hemos demostrado la viabilidad del tratamiento de los residuos de la paja de arroz para producir el biogás y el biometano. Por otro lado, obtenemos una solución definitiva a un problema medioambiental que lleva más de 200 años tratándose de resolver. Aportamos soluciones solventes en la recogida, el almacenamiento y la valorización y además aportamos una ventaja para el agricultor, ya que es una solución sostenible a largo plazo que permite solucionar sus problemas de generación de residuos. Pero esta tecnología ya no solamente la estamos aplicando en Comunidad Valenciana, sino que ya tenemos cartas de interés de diferentes comunidades autónomas que quieren que implantemos este tipo de proyectos para solucionar también los problemas que tienen y luego grandes grupos arroceros como India o Colombia que ya nos han contratado contratos de ingeniería para desarrollar estas plantas en otras partes del mundo. Tener en cuenta que se están produciendo 400 millones de toneladas de paja del arroz. Por eso nuestro objetivo desde Genia es mejorar el modelo de agricultura valenciana y fomentar la economía circular mediante valorización de residuos energéticos y orgánicos y estamos muy comprometidos con la sostenibilidad de nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias por su atención. Gracias, Gabriel. Brillante exposición, desde luego, y el proyecto muy interesante.